el Tren Maya no deja de ser noticia. La falta de haber hecho muchas pruebas previas, creo que está pagándola, ¿no? Está pagando los apuros que ha tenido en términos de su organización, de su despliegue, incluso hasta de la venta de boletos. Debieron haber echado más meses para echarlo a andar, ya que estábamos en eso, de una obra tan significativa. Pero hay otra parte, que de nuevo las cosas que está viendo usted en la pantalla empiezan a ser de nuevo tema. Nunca lo han dejado de ser, pero otra vez están entre nosotros. Ambientalistas activistas denunciaron y alertaron sobre la perforación de cavernas con enormes pilares de cemento en la construcción del tramo 5 del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum. Esto ha afectado la red de cuevas, cenotes y ríos subterráneos de la zona. Será el 29 de febrero cuando se tiene planeado inaugurar dicho tramo. No se ve que pueda dar el tiempo, pero bueno. Para hablar de los daños ecológicos que se reportan en el Tren Maya, le damos la bienvenida a Beatriz Guillén, periodista del periódico El País. Beatriz, te saludo con enorme gusto y agradecimiento. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Un gusto estar aquí. Oye, a ver, leímos muy detalladamente tus artículos sobre el Tren Maya. ¿Qué nos podrías decir de lo que está pasando en esta fase, en este tramo, que se ha convertido en un asunto de enorme atención, preocupación, ahora sí que en este caso concreto, más allá del país? No de tu periódico, sino del país como genérico. Adelante, Beatriz. Pues yo creo, Javier, que lo más importante aquí es dentro del tramo están ya los pilares, las perforaciones, para poder mantener los 42 kilómetros de este viaducto elevado que va a ir entre los 67 kilómetros de Playa del Carmen y Tulum. Van a haber como entre 8.000 y 17.000 perforaciones con pilares de acero rellenos de concreto. Entonces, teniendo un poco este panorama claro, hay dos cosas importantes. La primera es la contaminación del agua. Porque si recordamos, en los cenotes o en las cuevas turísticas, cuando vamos no podemos ir ni con maquillaje, ni con repelente, ni con bloqueador solar. Y entonces, mientras en esas cuevas al lado no podemos llevar eso, ni siquiera repelente, en ese mismo agua, porque recordemos que al final la mayoría de estas cuevas están interconectadas, están entrando entre 8.000 y 17.000 pilotes de acero y concreto. Entonces, lo que avisan los geólogos, los espeleólogos, es todo este agua va a empezar a contaminarse. De hecho, ellos van más allá y dicen, ya está contaminada por los que ya están puestos, ¿no? Entonces, lo que estas cuevas cobijan, ese agua, es el gran acuífero Maya, que es el que abastece de agua a los casi 2 millones de habitantes del estado de Quintana Roo y plantas y animales. Entonces, ese yo creo que es como el principal tema, en un momento además como estamos de sequía, de estrés hídrico, que lo hemos visto ya en Nuevo León, lo estamos viviendo en la Ciudad de México, y allí es un problema que pueden afrontar por la contaminación de la principal fuente de agua. Oye, Beatriz, la autoridad, ¿qué dice al respecto? Bueno, nunca se dio a conocer el plan de acción, ¿no? El plan maestro de todo esto, pero ¿qué dice la autoridad? La autoridad no alcanza, Beatriz, a ver esto que tú viste, que ven espeleólogos, que ven ambientalistas y que incluso ven ingenieros, arquitectos, especialistas en el tema. ¿No lo alcanzan a ver? Pues esa es la gran pregunta, Javier. No sabemos si no lo alcanzan a ver o no lo quieren ver, ¿no? Sí. O lo ven y aún así estamos siguiendo para adelante. Claro, de este tramo en realidad no sabemos nada, porque la declaración de impacto ambiental que hay, la primera que se presentó, bueno, la única, lo que contemplaba es que el tren iba a ras del suelo. Entonces iban a ser esos 77 kilómetros a ras del suelo. Eso es lo que anunció Javier May de Fonatur cuando el proyecto todavía no lo tenía la Secretaría de Defensa. Y entonces eso no fue viable por la vibración y porque había que poner grandes planchas de concreto que se iban a filtrar a las cavernas. Entonces fue cuando anunciaron en febrero del año pasado estos grandes pilotes. Pero de eso no hay ningún estudio. Sí. Bueno, los ingenieros militares dicen que sí, pero no los hemos visto. Sí. Oye, en el trabajo que hiciste, una de las preguntas que naturalmente surgen es, ¿qué piensan los vecinos de la zona? Y te diría, ¿qué puede pasar en términos incluso del paso del tren?
porque esto podría ser hasta cierto punto endeble y podría vencerse eventualmente en función de la forma en que está siendo construido, no porque la forma está siendo construido, sino por la base que tiene la construcción. Exactamente, Javier. Pues este es el segundo gran problema, además del agua, es que este terreno, cuando estás dentro de esa caverna, con solo tocar el techo, la roca se deshace entre los dedos. Entonces piensas que por ahí tiene que pasar un tren con su vibración y su peso a 160 kilómetros por hora. Lo que los espeleólogos y geólogos dicen es que va a haber un derrumbe, puede haber un derrumbe. Porque al final estos pilotes tienen una altura de 25 metros, pero son cuevas que están en un terreno, son cáspicas que están completamente deshaciéndose. Y con esa velocidad del tren, unos 4 o 5 centímetros, dicen los expertos, puede significar un accidente. Entonces, hay un riesgo real de derrumbe. Pero de tu primera pregunta sobre qué dicen los vecinos, ese es el gran contraste. Con todos los que hablamos nosotros, de gente que le están construyendo la estación de Playa del Carmen en la colonia Fraccionamiento del Sol, se llama, justo al ladito de las casas se oyen las máquinas, las perforadoras, las excavadoras, y están de acuerdo con el tren. Están de acuerdo. Piensan, sí, el tren lo ven como una forma de progreso, de empleo, como una obra que, como digo, la tenían 24 horas trabajando al lado de sus paredes y están de acuerdo con el tren. No conocen las consecuencias, pero también tiene lógica la respuesta, ¿no, Beatriz? Porque hay que reconocer que algo que coloque el tren es a un país con tantas desigualdades sociales, lo coloca al sureste en una posición que pudiera ser ventajosa, pregunto. Total, yo creo que son gente que se han sentido durante mucho tiempo abandonados, ¿no? Y ahora ven que una de las grandes obras, por no decir el proyecto estrella del presidente, es para ellos. Pero claro, eso con las consecuencias que puede traer para el agua y para el propio funcionamiento del tren, que son pues muy alarmantes. Oye, y también para los vecinos, indirectamente. Oye, a ver, para cerrar, Beatriz, ¿tú crees que lo puedan terminar en la fecha que se lo han planteado o no? Estoy pensando a final de febrero. A mí me preocuparía, Javier, si lo inauguraran el 29 de febrero, porque lo único que vimos nosotros son unos 5 o 6 kilómetros ya de ese viaducto elevado completos. Esto hablamos de que les faltan mínimo, podemos decir, no sé cuántos, 6.000, 7.000 perforaciones de estas de 25 metros y casi metro y medio de diámetro. Después de las perforaciones van los pilotes, después va la estructura, después irían las vías, las señales, y si acaso probarlo, ¿no? Entonces, los operarios dicen que solo de las perforaciones unos 3 meses, calculan. Pero veremos. Veremos. Bueno, a lo mejor también se hacen inauguraciones que la verdad que me parece que no es lo mejor, pero inauguraciones parciales, ¿no, Beatriz? Parciales, exacto. Sí, ¿no? Ya lo vimos con el aeropuerto de Tulum, con el primer tramo que se inauguró donde la mayor parte de las estaciones no funcionaban, eran un escaparate. Entonces, pero aún así, Javier, yo creo que aquí lo que vamos a ver es que ese tramo de Playa del Carmen a Tulum, a mí me extrañaría mucho que lo pudiéramos ver incluso parcialmente. Incluso parcialmente a final de febrero. Sí. Yo no creo que el tren pueda discurrir por ahí. Te mando un gran saludo, Beatriz Guillén. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias, Beatriz. Buenas noches.